Pero ¿no cree usted que al fin y al cabo la situación económica que vive cierto segmento de la población en este país, me refiero a la condición económica de la familia, lleve a pensar a las personas, es decir, bueno, a mí lo que me interesa son soluciones a mis problemas, Ujú, ujú. cómo hacer llegar más dinero a mi familia para poder comprar y tener mejor condición de vida antes que pensar en las libertades? Bueno, es que todo está relacionado, pero usted tiene razón. Fíjese que, por ejemplo, durante el periodo de la guerra, promovida por el Frente, digamos, y ante las amenazas que se generaron de... Usted se acuerda, la guerra comenzó en el 82, pero unos 5, 6 o 7 años antes había habido toda una estrategia orientada, digamos, a romper la economía del país. Y esas presiones que ejerció esa gente que después se fue a la guerra, hicieron que aquí en El Salvador, por ejemplo, se retiraran 723 empresas que le daban empleo, cada una de ellas, a más de 300 empleados para arriba, incluyendo Texas Instruments, que tenía, si no mal recuerdo, unos 8,000 empleados en El Salvador. Y ninguna de esas 723 empresas ha regresado. Y se fueron por las presiones que ejerció esta gente en contra de esas inversiones. ¿Se acuerda que hubo muertos el señor Matsumoto? Hubo empresarios norteamericanos que fueron retenidos adentro, o sea, secuestrados prácticamente. Hubo secuestros, hubo asesinatos, hubo quemas de empresas, etcétera. Todo eso fue orientado a la ruptura de la economía. Digamos que gracias a Dios no dio los resultados que esa gente esperaba, ¿no? Luego, como eso no dio resultados, pues se fueron a la guerra militar. Y con eso también se ocasionaron daños tremendamente grandes a todo lo que era la infraestructura del país. Y mucho de ese, para poder restablecer todo eso, como estamos ahora en los niveles, hubo que hacer uso de grandes cantidades de plata para poder remendar todos aquellos daños ocasionados. Si eso no se hubiera gastado o si esos daños no se hubieran producido, ese dinero hubiera servido para otro tipo de desarrollo social, actividades de desarrollo social. Pero usted puede, bueno, pero eso ya es historia, sí es historia, pero repercute y va a repercutir durante muchos años porque esa plata hay que pagarla al final y al cabo, o hay que invertirla para hacer que el país funcione, que gracias a Dios vamos bastante adelante en eso. Ahora, pero lo que la izquierda recrimina es que 4 periodos y hay un segmento importante de la población que todavía no logra ver, digamos, Claro. o cómo se traduce el crecimiento económico o la macroeconomía se transforma Sí. en un crecimiento o en Pero fíjese condiciones sociales es que lo distintas que para la población. sucede, William, en esto es que destruir un país es fácil, lo hicieron en 13 años, ¿verdad? Pero reconstruir un país, desarrollar un país, no se logra en tan corto tiempo. Menos, mire, para entender esto hay que saber uno de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde queremos ir. Y venimos de todo eso que le estoy relatando, en donde milagrosamente logramos subsistir, a pesar del gran daño que se produjo. Estamos ahora en un momento en donde casi ya no se nota que hubo guerra, y quizás ni que hubo terremotos. Yo no le estoy diciendo, y eso dije hace un rato, estamos contentos con la forma en cómo vamos caminando, pero no estamos satisfechos. Falta mucho todavía y por eso el próximo gobierno tiene que profundizar más en los asuntos de carácter social. Entonces, y eso cuando ustedes hablan, por ejemplo, bueno, pero mire, son 4 periodos y no se ha logrado. Pero ¿y quién decide quién va a estar gobernando? Si no somos nosotros, como Partido Arena, no tomamos la decisión, ni la toman otros partidos políticos, la toma la población. Y eso es precisamente lo que debemos de respetar. Cuando la población decide que la va a gobernar alguien, ¿qué vamos a hacer? Pues si esa fue la decisión de la población, entonces aceptémosla. Lo que nosotros estamos haciéndole ver a la gente, en términos generales, es que hay que tener mucho cuidado. Hay que ver, vamos en el camino correcto. Los países que hace 50 años eran más pobres que nosotros y que hoy son países desarrollados como Taiwán, Corea, Singapur y todos estos que les dicen hoy los tigres asiáticos, no lo hicieron en 15 años, perdone, 35, 40 años se tardaron en lograr un propósito, pero además hay que tomar en cuenta, a esa gente en esos países les tocó hacer su proyecto de desarrollo, que lo lograron con muchísimo éxito, porque hoy son países verdaderamente desarrollados, pero lo hicieron con sistemas autoritarios, fueron grupos que se intronizaron en el poder y así, autoritariamente hablando, sin partidos políticos, sin elecciones y sin nada,
lograron sacar sus países. Y sin ir muy lejos, ahí tiene el caso de Chile también, ¿verdad? Que tal vez no se tardó tanto, pero fue de la misma manera autoritaria. Entonces, sin embargo, a nosotros nos está tocando hacerlo en democracia, que es mucho más complejo, porque ahora, se dan cosas como las que se dan en la Asamblea en este momento, en donde entorpecen las posibilidades de lograr propósitos de desarrollo más prontamente. Ahora, pero lograr esto entonces pasa obligadamente por el establecimiento de las libertades, que es como lo que se está manejando en este momento. Por supuesto, en un sistema democrático, por supuesto que sí, ¿verdad? En el otro momento, si era autoritario, ahí no había libertades de mayores cosas, el que se oponía, preso, penqueado o fuera del país. En cambio aquí no. Aquí se permite absolutamente todas las demostraciones de acuerdo a lo que establece la Constitución, y así es más complicado hacerlo. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado bastante. Si hubiéramos tenido el acompañamiento de las fuerzas políticas en la Asamblea, muy especialmente la gente del frente, las cosas irían mejor. Y aquí no se trata solamente de quién va a hacer las cosas mejor, si las podemos hacer mejor entre todos, cooperando cada quien para que la población salga más prontamente beneficiada con un esquema democrático y de libertades como el que tenemos en la actualidad. Entonces, por eso le decía yo al principio que es bien importante que la gente entienda, o sea, me refiero a los partidos políticos, que hay cosas a las que no deben de oponerse así tan negativamente, ¿verdad? No es fácil este asunto realmente. Mire, desarrollar un país es cosa de tiempo, es cosa de buenas ideas, es cosa de buenas intenciones y sobre todo es cosa de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, sobre todo cuando se hace bajo un esquema totalmente democrático y respetuoso de los derechos de los demás. Ahora, ¿cree usted entonces que a partir de lo que hemos conversado, digamos, para 2009 se plantea, o lo que se va a plantear más bien es un referéndum, una especie de referéndum? Bueno, yo no sé, yo creo que todas las elecciones de alguna forma son un sistema de referéndum, ¿no? Porque la gente evalúa qué es lo que está pasando. Bueno, pero hay países donde hay elecciones y no hay muchos sobresaltos, o sea... pues sí, pero por una razón bien simple. En España, por eso digo yo que nosotros no nos podemos comparar con un sistema español, porque lo que sucede allá es que hay dos partidos políticos, incluso hay un partido que se llama socialista, el Partido Social Obrero Español. El PSOE. El PSOE. Vaya, pero ese partido no es antisistema. La gran diferencia aquí en El Salvador, y no lo digo yo, lo dijo Merino, el dueño del Frente, que ellos iban a desmantelar pieza por pieza, repitiendo lo que había dicho Shafik en algún momento, todo lo que Arena había construido y que iban a establecer un sistema completamente comunista en El Salvador. Entonces, esa es la gran diferencia. Ellos son un grupo, están en contra del sistema que nosotros promulgamos y defendemos y practicamos. En España, los dos partidos políticos son pro libertades, pro democracia, pro empresa privada. Estos aquí están en contra de la empresa privada. Ellos son de la idea de que absolutamente todo, incluyendo este canal de televisión, tienen que ser del Estado y que los privados no tienen que tener nada más que ser sirvientes del Estado y estar todos en condiciones absolutamente iguales, cosa que es antinatural, porque nosotros todos tenemos genéticas diferentes, pensamos diferentes, algunas veces algunos de nosotros pueden tener más capacidades que otros, pero resulta que son haraganes y no hacen lo que tienen que hacer con responsabilidad, y otros que teniendo menos capacidades son dedicados, son diligentes, son constantes, son perseverantes y logran superar incluso al que tiene más capacidades, todo dentro de un esquema de libertades. Entonces por eso es que hay gente que sin haber tenido oportunidades se superó y otros que teniendo las oportunidades se quedaron atrás. Eso es cosa de la naturaleza y no podemos ir en contra de eso. Entonces lo que nosotros defendemos es la libertad de las personas de hacer lo que estimen conveniente y dentro del marco de la ley para superar sus particulares situaciones. Y no estamos hablando, que es lo que ellos promulgan, de que sea el Estado el que le dé a cada quien su pedacito y se acabó lo demás.